Hola muchachos, espero que estén bien. Bienvenidos a la clase de recuperación del día viernes 28 de noviembre, en el cual veremos lo que es lixiviación y extracción por solvente, como últimas dos clases para que ustedes puedan realizar la prueba y tendrán que también realizar un trabajo, ya que yo se los voy a dar. Espero que se comparta pantalla. Ahora sí. Bien chiquillos, bienvenidos a la clase número 7. Está grabando, ¿cierto? Estamos bien. ¿Se escucha? Bien. Ok. Ya, bien jóvenes, miren, hoy día vamos a ver en esta clase número 7 nuestras últimas tres unidades, que es hidrometalurgia, electrometalurgia y metalurgia extractiva y medio ambiente. En realidad son consecuentes una de las dos, ¿ya? Pero lo que es medio ambiente, nosotros lo vamos a ver dentro de un trabajo de ejemplo de balance metalúrgico, ¿bien? Así que, la hidrometalurgia, como es la última unidad, nosotros estábamos viendo actualmente que dentro de los procesos pirometalúrgicos que están acá, ¿cierto? Nosotros ocupamos hornos de alta fusión, es un proceso netamente donde tratamos la escoria, ¿cierto? Se puede, en las plantas de ácido, podríamos producir ácido sulfúrico, ¿cierto? Y ese ácido sulfúrico lo podríamos ocupar en los procesos de hidrometalurgia. Bien, sin embargo, nosotros ya hemos visto que podemos formar tanto ánodos como cátodos de cobre que se pueden vender, ¿sí? Sin embargo, en la hidrometalurgia nosotros vamos a trabajar con óxidos, especialmente de cobre, para al final ver que podemos formar cátodos de cobre, ¿vale? Entonces, ¿en qué se divide esto? A partir del mineral que viene del rajo abierto, ¿cierto? Este viene por carguillo y transporte hacia la planta de chancado. Después de la planta de chancado pasa por un proceso de aglomeración y luego vamos al proceso netamente de lixiviación que se hace en pilas dinámicas, pero hay muchos otros procesos de lixiviación y todo lo que no nos sirve, ¿cierto? Va a botadero. Sin embargo, hasta aquí el proceso de lixiviación, ¿ok? Después, acá vamos a ver los procesos electrometalúrgicos para conocer las naves de extracción por solvente y las de electrowinning, que es la electroextensión para poder formar los cátodos de cobre. Por lo tanto, en esta primera clase, nosotros vamos a ver netamente hasta las pilas de lixiviación dinámica, ¿ya? O los tipos de lixiviación. Para luego, en una última clase, vamos a continuar con lo siguiente y les daré un último trabajo, ¿ya? Entonces, la hidrometalurgia, chiquillos, es una rama de la metalurgia, de los procesos metalúrgicos, que en donde nosotros podemos extraer selectivamente algunos elementos de interés, por ejemplo, que para nosotros vienen de los óxidos de cobre, y nosotros podemos recuperarlos por medio de una solución por diferentes métodos. Esta recuperación por solución se conoce como extracción por solvente, ¿ya? O también SX en inglés. Pero eso es extracción por solventes, ¿vale? Sin embargo, a estos procesos de recuperación, primero nosotros tenemos que entender que el primer gran proceso es la lixiviación, ¿ya? Lixiviar en el fondo es tratar de percolar a través de una solución líquida, tratar de recuperar todo el metal valioso que nosotros queremos recuperar, ¿ya? Entonces, en el fondo es una disolución de elementos de un sólido, que por ejemplo puede ser una roca. Entonces, imagínense, nosotros tenemos una roca y esa roca tiene cobre ahí, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pasar a través de ella un ácido, por ejemplo, hacemos pasar ácido sulfúrico y este ácido arrastra, ¿cierto? Lixivía, percola a través de la misma roca triturada todo el mineral de interés y este luego va hacia una corriente que se le conoce como PLS, que prácticamente tiene el líquido con el mineral que nosotros diluimos de este sólido y que tiene
cierta concentración. Y ese PLS es un líquido rico en el mineral concentrado. Entonces luego tenemos que pasarlo por una celda de extracción por solvente, que es la SX que está acá, y luego, ¿cierto?, pasamos por un proceso electroquímico. ¿Bien? Entonces, este proceso de lixiviación, que en el fondo es como percolar a través de ácido, un sólido, una roca que está triturada, que tiene nuestro cobre de interés, se hace por medio de estos agentes químicos como el ácido sulfúrico que yo les mencionaba, ¿sí? Por ejemplo, aquí se hace pasar a H2SO4, incluso por eso que está en la planta de ácido, en la pirometalurgia, porque nosotros ocupamos el ácido sulfúrico. ¿En dónde? En el proceso hidrometalúrgico. ¿Ya? O, por ejemplo, si nosotros queremos percolar el cianuro, el oro, nosotros ocupamos ácido cianhídrico, ¿ya? El HCN, ¿vale? Eso se ocupa para el oro. Entonces, existe una infinidad de métodos de lixiviación que fundamentalmente se hacen en dos tipos. Uno que se llama por pila y hay otro que se llama botadero, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en general? Es formar una pila, ¿cierto?, de esta roca, de este mineral triturado, una pila, y mediante un sistema de regadío se hace pasar el ácido que percola hasta abajo y luego llega a un flujo de corriente líquida donde el PLS va a través de tubería a las celdas de extracción por solvente y luego a las naves electroquímicas. ¿Ya? Entonces, también existen otros métodos de lixiviación, ¿ya? Pero generalmente nosotros ocupamos las pilas y los botaderos. Pero también está la lixiviación por bateas, está la lixiviación por agitación y está la lixiviación bacteriana, ya que generalmente trabajamos sulfuros de baja ley. Entonces, en el esquema general de los procesos hidrometalúrgicos, nosotros vamos a tener 5 grandes etapas. La primera, acá, nosotros vamos a tener el mineral chancado. Cuando lo chancamos, ¿cierto? Lo trituramos, después tiene que aglomerarse, lo tenemos que juntar, ¿ya? Cuando lo aglomeramos, ¿cierto? Este baja directamente desde la mina. Entonces, esto que ustedes ven aquí es una pila de lixiviación. Esto es una pila, ¿vale? Entonces, todo el mineral está como apilado, de ahí viene la palabra pila, está apilado, y todas esas mangueras que están en esa tubería blanca son unas mangueras que hacen que se rocíe ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, todo ese ácido sulfúrico hace que percole por gravedad hacia abajo todo el mineral que nosotros queremos recuperar a través de la lixiviación, y este mineral, ¿cierto? Viaja a través del PLS, aquí se forma el PLS pasa a unas piscinas, donde se empieza a concentrar, de las piscinas, ¿cierto? Viajan nuevamente a las piscinas, y luego acá, cuando ingresan a este flujo, y estas piscinas se llaman piscinas de soluciones ácidas, porque lógicamente nosotros estamos regando con ácido sulfúrico. Entonces, esta etapa de extracción se conocen como las celdas SX, que son la extracción por solvente. Tiene una ida y una vuelta, ¿vale? Porque esto es un circuito cerrado donde hay un reflujo, ¿ya? Pero eso depende de cómo nosotros veamos este circuito, en donde este ciclo cerrado tiene un material orgánico que a nosotros nos permite separar mediante la extracción. Por eso que se llama extracción por solvente. Este material orgánico, que es un solvente, permite separar el mineral de interés, que para nosotros es el cobre en este caso, y luego pasa a la nave de electroobtención. Entonces, fíjense que en el segundo proceso pasamos del mineral chancado y aglomerado, pasamos por la pila que está aquí, luego pasa el PLS a través de un segundo proceso, que son las pilas de las soluciones ácidas, que es el PLS, como les decía. Luego el PLS pasa a un proceso de extracción. Aquí se extrae una parte del mineral que nosotros queremos obtener, se hace recircular, ¿cierto? Pasa a través de nuevo una segunda celda, y aquí es donde por completo se extrae, ¿ya?
Eso negro que está ahí prácticamente es el orgánico que se hace recircular, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener una etapa en donde vamos a extraer una vez por solvente y luego vamos a hacer un cuarto proceso que es la etapa de reextracción. O sea, aquí vamos a terminar de extraer totalmente todo el mineral que venía del PLS. Y luego se hace pasar, ¿cierto?, a través de unas tuberías a estas celdas electroquímicas que se conocen como naves de electroobtención. Entonces, esta es la parte de electrometalurgia. Electrometalurgia. Y acá tenemos todo el proceso de extracción por solvente. Entonces, este es el circuito completo. Y aquí es la nave de electroobtención en donde se forman los cátodos que se van a vender. Esos son los cátodos que tienen el 99.99% de pureza. Entonces, como les digo, existen generalmente muchos procesos de lixiviación en donde tenemos embotaderos, ¿cierto? Acá, déjenme. Ya, tenemos embotaderos, tenemos en pilas, tenemos la percolación, tenemos en agitación, y eso va a depender de la ley del mineral. Por ejemplo, si es de baja ley, ocupamos el botadero, ¿cierto? Si es de entre baja y media, ocupamos en pila. Si es de media y alta ley, ocupamos percolación, y si es de muy alta ley, en agitación. También depende del tonelaje, si es grande, si es mediano, si es de amplio rango o no. Y acá importante, nosotros tenemos que entender que esta parte es un proceso que nosotros tenemos que hacerle un análisis financiero. Para ello, la última parte de este curso, nosotros vamos a entender cómo calcular el CAPEX, el OPEX, la cantidad de dólares invertidos en el proceso, cuánto podemos recuperar esa inversión, que se conoce como TIR, y, y llevarlo al valor actual neto, que es el VAN. ¿Ya? Entonces, la inversión es súper importante y el proceso final para nosotros. Y eso también lo podemos ver la granulometría, porque puede ser corrido desde la mina, depende si viene de un chancado grueso, medio o de molienda húmeda. Y algo muy importante, nosotros acá en Botadero recuperamos de un 40 a un 50%, en pilas de un 50 a un 70%, ya aquí alto, ¿ya? Pero depende, como les digo, si un chancado medio, por ejemplo, vamos a recuperar hasta un 80%, y si es de alta ley, vamos a recuperar hasta un 90%. Por eso que es importante, yo le mencionaba la inversión, porque acá vamos a ver este tiempo de tratamiento, porque esta es una inversión estos son proyectos en periodos largos, por lo tanto vamos a ver si es a varios años, si es en semanas, si es a varios días o si es en horas. ¿Ok? Eso incluye un gasto operacional. Y acá vamos a depender de la cantidad de soluciones, si son concentradas, ¿cierto? O si son medianas. Y acá vemos una desventaja que tienen, que los problemas de aplicación, que por ejemplo en Botadero hay una recuperación incompleta, hay una precipitación de hierro y cobre, hay canalizaciones, hay evaporación, hay pérdidas por soluciones, o sea que hay una pérdida en Botadero. En pila nosotros tenemos una recuperación incompleta, requiere grande área, hay precipitaciones y evaporación. Eso mismo ocurre en botadero y en pila. En la percolación nosotros vamos a tener un bloqueo por fino, ¿cierto? Manejo de materiales, necesidad de mayor control. Y en la agitación tenemos la molienda, el lavado en contracorriente, ¿cierto? Tenemos que tener un tranque de relave, entre otras cosas. Entonces todos los procesos de alguna forma tienen desventaja. Es por ello que la lixiviación por percolación, o en batea se conoce, consiste en una solución que se circula a través de un lecho de un mineral que se deposita previamente en depósitos de hormigón. Ya, entonces acá nosotros vamos a tener hormigón, ahí, ¿vale? Entonces nosotros hacemos pasar a través de una solución ácida que se recircula este lecho, ¿ya? En donde ahí se recupera en el fondo de estos lechos la cantidad de mineral que nosotros queremos separar, ¿ya? Entonces, esto es una solución de riego, o sea, quiere decir que se está regando continuamente, ¿ya? Siempre en la lixiviación se tiene un riego, ¿ya? Es como regar las plantas, ya que es lo mismo, es como regar, pero acá los sistemas son de hormigón. Y generalmente
Estos procesos ocurren en periodos muy cortos, ¿ya? En donde eh, acá incluso la palabra lo dice, amortizar rápidamente la gran inversión inicial. O sea, de alguna forma tenemos que recuperar pronto la plata de lo que invertimos. Por eso que se hacen tiempos cortos. También tenemos la lixiviación por agitación, que se hace en tanques agitadores. Es como un reactor, en donde hay recuperación en menor tiempo. Esto ya en horas. Donde generalmente nosotros ocupamos un mineral no poroso o un mineral que libera demasiado fino. Entonces, si entre más fino libera, quiere decir que de alguna forma va a tener mayor contenido de arcilla. Y esto requiere una mayor mantención. Entonces, previo a esto, como es un tanque agitado que tiene mineral fino, se tiene que pasar por una trituración, un chancado antes. Ya por eso que es necesario que antes tenga un chancado de molienda para formar una pulpa. Y esa pulpa es la que entra acá al tanque. ¿Ya? Donde estos tanques se están agitando continuamente. También vamos a tener la lixiviación en los botaderos, como les mencionaba en un principio, en donde aquí en la mina rajo abierto tienen una lixiviación, o sea, aquí parte de la mina directamente al botadero, es de mina a botadero, ¿ya? Si ustedes se fijan, miren, acá hay unas piscinas, ¿no las pueden ver o no? Ahí está el PLS, y si se fijan, aquí hay un cerrito plano, que es como un trapecio, es como así, ya, ese trapecio que está ahí corresponde a las pilas, ¿se dan cuenta? Esa es la pila, y todo lo que se percola por aquí va a estas piscinas que están ahí, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene la lixiviación en botadero? Es que está en una mina rajo abierto. Fíjense que acá está el rajo de la mina, ahí, hay otro que está acá, y prácticamente acá está la planta de lixiviación, ahí. Entonces, esto se llama lixiviación RAM, ¿cierto? O ROM, que es Run of Mine, que es como camino de la mina, en donde se aplican minerales de baja ley, ¿ya? Y se van apilando, ¿cierto? Generalmente vienen directamente de la tronadura, como les digo, sin chancado, sin aglomerar nada. Es como que vienen de la mina directamente a la planta de lixiviación, directo. No se trituran, no se chancan, no se muelen, nada. Y estos pasan a un área impermeabilizada, en donde prácticamente tienen como un tipo de plástico, generalmente HDPE, que es polietileno de alta densidad, HDPE, ¿cierto? HDPE, en donde esa le llamamos el área de impermeabilización. Impermeabilización. En donde esa área impermeabilizada tiene la característica de después eh, percolar, ¿cierto? El PLS. Entonces, está aquí, lo que está debajo es una malla, es como una malla de plástico, y encima de la malla de plástico se empieza a formar la pila. Ahí. Y después se empieza a percolar todo a través de los canales de riego que luego llegan a las piscinas del PLS. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el Doom Sur de Manto Verde, de Anglo American Chile, y acá tenemos el de AMSA. Y, como les mencionaba, en los procesos anteriores es necesario aglomerar. ¿En dónde está este proceso? Miren, como yo les decía, para llegar a formar la pila, nosotros tenemos la mina rojo abierto, después cargamos y transportamos y pasa por un chancado y después una aglomeración. Entonces, el chancado incluye la molienda en algunas veces, y este pasa por un proceso de aglomeración. Y la aglomeración es cuando se forma una especie de pulpa es como un secador rotatorio, pero esto es un tambor rotatorio. Es un tambor que tiene cierto ángulo. ¿Ya? Entonces, eso ocurre acá. Y este proceso de aglomeración tiene el fin de aglomerar. ¿Ya? En donde el mineral chancado, ¿cierto? Que está molido, ¿cierto? Está triturado, es aglomerado en un tambor rotatorio. ¿Ya? Pero ese tambor rotatorio tiene ácido sulfúrico. Entonces, en vez de que haya agua, hay ácido sulfúrico. Entonces, el mineral triturado, entonces aquí entra el mineral triturado y a la vez se empieza a formar una pulpa, pero con ácido. ¿Ok? Y un poco de agua, que es el refino. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que si nosotros mojamos con el ácido,
va a aumentar la permeabilidad de la pila cuando lo empezamos a formar, ¿ya? Donde las partículas más finas se adhieren a las más gruesas. Y también empezar a hacer un proceso de sulfatanación, ¿ya? Donde tenemos que sulfatar el óxido de cobre para así mejorar la recuperación de la lixiviación cuando formemos la pila. Porque aquí cuando se descarga, esto pasa a través de unas correas y por mediante algunos equipos, que los vamos a ver más adelante, vamos a formar estas pilas para ir apilándolas, ¿ya? Incluso eso se llama stockpile, aglomerado en el stockpile, ¿ya? Estos son los tanques, los tambores rotatorios que son aglomeradores, ¿vale? Esa es la finalidad que tiene. Y después pasamos a formar las pilas, pues, ¿no ven? Aquí está este equipo, que es el apilador. Se fijan que las pilas tienen un sistema de correa y como de unas grúas que empiezan a apilar aquí. ¿Se dan cuenta? Se empiezan a apilar todo el mineral que viene con el ácido, después del tambor rotatorio. ¿Se dan cuenta? Empiezan a formar estas pilas. Y estas pilas tienen diferentes formas, según la pila que queremos hacer, ¿ya? Hay unas que son tipo hipódromo, que primero forman esta parte de aquí, esa parte redonda es la parte final del hipódromo, después forman un rectángulo, y después terminan de formar la otra cara del hipódromo. Entonces van así, ¿se entiende? Ya, ¿cuál es la idea de formar la lixiviación en estas pilas que se empiezan a apilar? En el fondo nosotros empezamos a apilar todo el chancado y el aglomerado con lixiviar a bajo costo, mediante estas mangueras que son esparcidores del ácido, ¿ya? En donde estas pilas pueden ser permanentes o dinámicas, ¿ya? En donde las pilas permanentes siempre se carga el mineral fresco sobre las pilas abandonadas, ¿ya? Entonces, la pila permanente quiere decir que nosotros tenemos una pila que ya se lixivió por completo y encima de esa se agrega una pila nueva. Entonces está como la pila vieja y encima la pila nueva. Se empiezan a apilar encima. Y ocurre el mismo proceso. Se empiezan a apilar como unas torres, ¿ya? En cambio, la pila dinámica, ¿qué es lo que hace? Como en el hipódromo no queda, lo viejo no lo dejamos ahí, sino que vamos sacando lo viejo y agregando algo nuevo, ¿ya? Entonces, todo lo que es viejo, nosotros lo vamos a llamar ripio. Esto es el ripio. Entonces, ¿qué ocurre en una pila dinámica? Supongamos que esta zona es la que ya se le exhibió, ¿ya? Entonces, todo esto es el ripio. Y el ripio lo que hacen es que sacamos toda esta zona y la llevamos al botadero. Y así tenemos espacio para agregar una pila nueva, ahí mismo, ¿ya? Entonces, a eso nosotros llamamos una pila de lixiviación dinámica. Y acá también tendremos que existen estos procesos, es un sistema de correa fija y móviles. Estas correas que ustedes ven ahí, ¿no ven? Esas correas. Y estas correas muchas veces son estáticas y van apilando por partes. Entonces, estas pilas, como les decía, este equipo se llama apilador o puente apilador. Se fijan que acá abajo, ahí hay una pila, ¿no ven? Es el cerrito que yo les decía, es una pila formada. Y aquí abajo está un plástico, que es un plástico impermeabilizador, en donde encima están apilando una pila nueva. Ya se hace con este equipo que es el puente apilador. Muchas veces este equipo es fijo y empieza a apilar aquí y termina toda esta parte. ¿Se fijan? Termina esa, después termina esta otra, después termina esta otra y va así sucesivamente. Y ustedes se fijan que hay como unas mangueras, ¿o no? Esas mangueras son las que nos van a permitir el riego de ácido. Por eso que es tan importante dimensionar estas pilas para que la mayor cantidad de ácido ocupe la mayor área superficial que pueden tener los granos que vienen de la aglomeración. Porque recuerden, aquí van a ver como unos esparcidores de ácido, entonces van a caer gota a gota y estos van a ir percolando por gravedad hasta llegar abajo y luego ahí se va a formar un PLS, que les digo yo. ¿Ya? Entonces, como les decía, las pilas dinámicas generalmente tienen zonas que ya
son viejas y se sacan. Y generalmente estos esquemas son de tipo hipódromo, como les mencionaba, ¿ya? Como decía, se usan también correas o estas correas portables en donde vamos sacando lo viejo y trayendo lo nuevo. En donde el mineral no se abandona en el lugar, sino que va al botadero, ¿ya? Y este mineral se saca a través de camiones o unas máquinas que se llaman rotopalas. Las rotopalas son como unas palas mecánicas, por ejemplo, si esto es una pala, esta es otra, es así, entonces es como una rueda mecanizada que tiene varias palas. Entonces te empieza a sacar una por una, ¿ya? Entonces todo ese ripio viejo va al botadero y la idea es aprovechar esas zonas de las pilas, ¿ya? En donde, si nosotros miramos acá la pila tipo hipódromo, dice que para allá, al lado izquierdo, es la zona en donde va el ripio de los botaderos, ¿sí? ¿Se fijan que tiene esa forma? Entonces fíjense que las rotopalas, que son las capaces de sacar todo el ripio y lo llevan al botadero, las rotopalas empiezan a sacar el ripio de esa forma, para allá. En cambio, en ese rectángulo que está acá, esta es la torre, ahí está la torre, ¿se fijan? Ahí está la torre donde ocurre el área de riego. Aquí tenemos el área de riego. Aquí tenemos un área donde la pila se empieza a cargar y esta zona que está acá va directamente, también se tiene que ir sacando como los ripios. Entonces, la idea es que vamos armando una pila y al mismo tiempo vamos sacando el ripio, que no nos sirve. ¿Ya? Y queda de eso, si ustedes se fijan aquí, todo este sector es la pila. ¿Ya? Y estas son las marcas que dejan las rotopalas. Bueno, entonces, como les decía, esta máquina, el puente apilador, está de esta forma. Si ustedes se fijan, esto tiene una correa dinámica, una correa que mantiene en movimiento este puente que va apilando ahí, va apilando, 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 y quienes las descargan esto son estas rotopalas. Si ustedes se fijan, son una pala mecanizada con una rueda y empieza a sacar. Y si ustedes se fijan, tiene una rueda y pues entonces esto se mueve en círculo. Entonces las rotopalas son las que van sacando el ripio y lo llevan a botadero. Aquí se puede ver mejor, por ejemplo, esta es una rotopala en la faena minera Manto Verde de Anglo American del año 2005. Es un equipo gigante, lo pueden ver, imagínense el tamaño de la máquina, que estos caballeros que están ahí no alcanzan ni siquiera a alcanzar el alto de una de las palas. ¿Ya? También se llama rotopala de capachos o rotopala. ¿Ya? También nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, en esta vista aérea, podemos ver cómo está ahí miren, aquí podemos distinguir varias cosas. Aquí está la pila dinámica, ahí está. ¿Se fijan? Ahí está el tipo hipódromo, ahí, abajo, ¿no ven? Tipo hipódromo. Acá está la planta en donde se empieza a juntar las piscinas del PLS. Ahí está el PLS, acá está el PLS. Y en esta zona que está acá, puede ser prácticamente una zona de ripio, ¿ya? Pero siempre tienden a formar esa configuración tipo hipódromo. Bien, en donde el PLS aquí seguramente está la planta de extracción por solvente y está muy cerca de la nave de electrowinning, que es la de electroobtención. Entonces, como les digo, estas plantas nosotros tenemos que dimensionarlas, porque en función del área que vamos a ocupar, en función del el ácido que vamos a gastar, la recirculación que vamos a tener, eso nos va a permitir a nosotros tener o no mayor cantidad em, de cobre que concentrado que se va a llevar a la extracción por solvente y así a electrodepositar. ¿Ya? Yo les recomiendo, chiquillos, que ustedes vean este video, que de aquí de alguna forma vamos a sacar algunas preguntas para la prueba, en donde explican cómo en Codelco funcionan el proceso completo de hidrometalurgia. ¿Ya? Y lo explican muy con manzana, de la mina que se llama Radomiro Tomic. ¿Vale?
Por ejemplo, esos son los aspersores. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en general, ahí están los puentes apiladores, ¿cierto? Está el sistema de correa, ahí está la rotopala, ¿lo pueden ver? Este es el puente apilador de las pilas. Eso que viaja por ahí el PLS, que es una solución de color azul. Ahí están las reuniones que hace la gente de Codelco, ¿cierto? Nos dicen que se trasladan, o sea, que se producen 300.000 toneladas de cobre al año. Y esos son los aspersores de ácido, ¿no ven? Y ahí están los camiones que de alguna forma cargan y descargan. Este PLS, el que viaja por aquí por el medio, ¿no ven? Ese PLS es una mezcla de ácido con el cobre que se está concentrando, que se percoló. ¿Vale? Eso va al chancador, incluso ahí va el chancador, ¿cierto? Del proceso del chancado se tritura. Ese chancador incluso hace 10.000 toneladas por hora. Pasa por un sistema de correa. Ahí está el chancador, ¿no ven? Luego pasa a los stockpile, ¿cierto? El que es como el cerrito donde pasan por los arneros la separación, por los arneros, perdón, y por otra parte, nosotros vamos a tener una mezcla de agua con ácido sulfúrico y este es el proceso de lixiviación que yo les digo, que es el que nos interesa. Entonces, acá nos explican que, por ejemplo, la solución de agua con ácido percola a través de la pila y esa se va acumulando por gravedad en el fondo de la pila que pasa a formar y se empieza a canalizar como PLS. ¿No ven? Incluso la palabra lixiviar es tratar de sacar un mineral de interés de un sólido. Y estas son las... ¿Quién hace esa función? Son estos sistemas de riego que tiene el ácido, prácticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estas pilas dinámicas, todo lo que los ripios se empiezan a acumular en otra zona, que es el botadero de ripio, y esta es la zona del OEBL, ¿cierto? Donde hay una zona de mixtos entre ripio y pilas nuevas, una apilación nueva. Entonces, fíjense, que tanto es el puente apilar que yo les digo, miren, cómo va. Muchas veces tiene unas correas estáticas, ¿cierto? Imagínense de largo, esta tiene 1.350 metros y de ancho tiene 383 metros. Y son dobles, ¿no ven? Y un alto de 10 metros. Y ahí están instalando el sistema de regadío, ¿no ven? Ahí. Hasta que por mucho tiempo se empieza a regar mediante el ácido a través de los aspersores, donde percola y estos tienen unas bombas muy potentes que hacen impulsar los fluidos de ácido con agua y también canalizar todo el PLS que va a las piscinas a las piscinas ácidas. ¿Ya? Fíjense que es el PLS, como les digo, que significa Pregnant Leaching Liquid Viento Solution, ¿cierto? Y el PLS es la solución rica que cae por gravedad, ¿cierto? A través de las pilas y esta va por ciertos canales a través de un sistema de tuberías prácticamente y se hace fluir hasta las piscinas. ¿Ya? Ahí está la rotopala trabajando, ¿cierto? Sacando los ripios. Y este es el botadero de ripio, trabajan día y noche. Fíjense que las máquinas son gigantes. Ahí está el apilador, ¿cierto? El spreader. Es el OEBL una zona mixta. Y algo más, por ejemplo, ahí están mostrando el chancador. Y aquí muestran cómo son las piscinas. Son gigantes las piscinas de PLS. Y aquí llegamos a la planta de extracción por solvente. Y aquí, muchachos, nosotros vamos a tener tanto una solución orgánica que nos va a permitir separar el mineral de interés. También muchas veces se le agrega cal y otros compuestos para que este proceso pueda ocurrir. ¿Ok? Entonces, miren, acá nos explican que, por ejemplo, llega el PLS, llega a la piscina, se hace fluir primero la primera planta donde está el orgánico y a su vez empieza a separarse por este solvente orgánico
el mineral de interés que nosotros queremos. Entonces, cada vez que nosotros le agregamos el orgánico, se fijan que hay como una diferencia acá. Todo lo que está de color café se empieza a recuperar el cobre, que viene del PLS que está abajo. Entonces el orgánico es capaz de absorber, ¿cierto? Superficialmente, a través del compuesto orgánico, todo el cobre que nosotros queremos. Por eso aquí es necesario agregarle el orgánico líquido sobre el PLS. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre una reextracción? Porque aquí este es el primer proceso de extracción. Y en el segundo proceso de reextracción, generalmente se rescata el mineral que nosotros queremos, líquido, del orgánico. Y después el orgánico se vuelve a utilizar en la primera piscina, la primera celda. Ya, esa es la función que tiene. Entonces es como un proceso de recuperación del orgánico que se ocupa para atrapar del PLS el cobre que nosotros queremos y después del orgánico que tiene el cobre que nosotros queremos, lo sacamos. Y ese cobre va a las piscinas de electroobtención. Aquí generalmente se guardan estos tanques que se llaman columnas de flotación. Se puede guardar por harto tiempo y se le conoce como electrolito rico. Y ese electrolito rico es el que tiene el mineral de cobre de interés que nosotros queremos. Y esto que está acá es la nave de electrowinning o la nave de electroobtención, en donde, si ustedes pueden fijarse, hay una celda electroquímica en donde tiene en solución está el electrolito rico que nosotros tenemos de cobre, y a través de un proceso de corriente o de voltaje que se asiste a esta celda, se deposita el cobre que está en el electrolito rico, se deposita ese cobre en, en el cátodo que nosotros queremos vender después. Entonces ahí ocurre un proceso de electrodeposición por medio de un voltaje asistido. ¿Ya? Entonces, como les digo, esto se llama nave de electrotensión. En Chile está la más grande del mundo, en Rodomiro Atomic, ¿cierto? Y fíjense que hay un cátodo y un ánodo. Para que ocurra una celda electroquímica tiene ambas, un cátodo y un ánodo. Entonces, el cátodo, el que reduce de alguna forma el cobre y ahí se deposita. Entonces, fíjense que todas esas moléculas pasan de ánodo a cátodo y en el cátodo se empieza a depositar. En el fondo es electrodepositar. ¿Ok? Esas chimeneas de alguna forma se liberan algunos gases de dióxido de azufre y generalmente esas chimeneas son como un poco para poder purificar la contaminación que puede producir estos gases que salen de la reacción electroquímica. Y esto que está aquí son el cobre electrodepositado en el cátodo. Y después se saca por una grúa, que es a través de un puente, y pasan a un proceso de refino en algunas veces, ¿cierto? Ahí está el proceso de refino. Y luego estas se llevan a secar y donde se venden. Ahí miden, por ejemplo, hacen pruebas de pureza, pruebas de concentración. Y ahí nos dicen que en ese circulito de muestra que sacaron, nos dice que tiene el 99.99% de cobre. Y el cátodo se puede vender. Es el que se exporta a otros países. ¿Ya? Y así el proceso completo. ¿Vale? Entonces, eso tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Sin embargo, como nosotros estábamos viendo, nosotros ahora vimos el proceso completo, pero siguiendo aquello, en este equipo, que es el apilador de las pilas, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, en el botadero, que es donde están los mixtos, el esparcidor de los ripios también se le conoce como spreader, ¿ya? Entonces, el esparcidor del ripio, que es el spreader, va formando estas columnas de ripios de esa forma. Y en algunas veces también se puede colocar un sistema de riego para poder extraer lo más posible de algún mineral que haya quedado. Entonces, esto que está aquí es el dimensionamiento del ripio que se forma, que es la que está acá, miren. Todo esto que está aquí es el ripio, o sea, son los botaderos. Esta es la zona de botadero. ¿Ok?
y se hace por este equipo que es el spreader, ya que en el fondo es un apilador nomás, ¿ya? Que se llama apilador de ripio. Entonces hemos llegado al proceso de extracción por solvente. Ya, en pocas palabras, en el proceso de extracción por solvente, que nosotros lo llamaremos SX, es un proceso selectivo de transferencia, concentración y deposición de un metal contenido en una solución acuosa para producir una lámina metálica que es el cátodo. Entonces, el proceso de extracción por solvente también incluye la electrodeposición. Es por eso que este flujo, este diagrama de flujo, a nosotros nos explica cómo nosotros llegamos a la producción de finos de cobre en los cátodos. Entonces, recordando, nosotros teníamos el mineral de la mina, ¿cierto? A rajo abierto. La chancamos, pasaba por los chancadores, después pasa por el tanque aglomerador que tenía ácido, después pasa a formar las pilas, y estas pilas pasan por un proceso de lixiviación. En el proceso de lixiviación sale el PLS, que es el ácido concentrado que viene con el mineral que nosotros queremos tener. Pasa por la primera celda de extracción por solvente, que es el SX1, que es la extracción. Entonces, aquí se agrega el orgánico. Y entonces de aquí sale el orgánico cargado con el cobre, por ejemplo, que nosotros queremos. Luego pasa a la segunda celda, que estas dos están en un circuito cerrado, donde ocurre la reextracción. Eso quiere decir que del orgánico cargado nosotros le sacamos la carga, que es el cobre que nosotros queremos. Y de ahí sale el electrolito rico, que es el que tiene todo el mineral que nosotros queremos después depositar en el cátodo. Entonces, este electrolito rico, que está muy cargado, ¿cierto? Se guarda en algunos tanques de flotación muchas veces, y luego se lleva a la nave, se le dice nave, ¿cierto? Es una celda grande, una celda electroquímica muy grande, donde tenemos cátodo y un ánodo, que se le conoce como celda de electrowinning o electrodeposición, ¿vale? Y de ahí recién formamos los cátodos. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿qué ocurre con todo ese ácido o ese electrolito rico que tenía el cobre, cuando después de que nosotros depositamos todo el cobre, ese electrolito pasa al proceso de reextracción como un electrolito pobre, ¿ya? Y de la misma celda donde estaba el orgánico cargado, cuando el orgánico se descarga del mineral, pasa a la primera celda de extracción como un orgánico descargado. Entonces tenemos un circuito cerrado acá, en la celda en la celda de extracción por solvente, donde tenemos una extracción por el orgánico, después se descarga el orgánico, y ese orgánico se devuelve a la primera celda, ¿vale? De la segunda celda sale el electrolito rico, que pasa a la nave de electrowinning, donde se electrodepositan los cátodos, y todo ese electrolito rico pasa luego como el electrolito pobre a la segunda celda de extracción por solvente. Es así como tenemos un proceso en este reactor, por ejemplo, donde tenemos el orgánico, ¿cierto? Donde tenemos el orgánico y el ácido. Entonces nosotros tenemos una mezcla entre el orgánico y el ácido. Pasan a un proceso es como un reactor, ¿cierto? En donde aquí ocurre una separación, ¿se dan cuenta? Porque este es un proceso de separación, en el fondo de extracción por solvente, en donde por una parte sale el orgánico que queda arriba. Ay, no puedo rayar. Ahí sí. El orgánico queda arriba, y este orgánico el que se va a la primera celda. Luego este ácido pasa a ser el electrolito rico, ¿ya? Que tiene cobre. ¿No ven? Y esta es la celda de electrowinning, donde si nosotros la miramos desde arriba, o sea, esta celda, si nosotros la miramos desde arriba, aquí tiene un rotor, ¿cierto? Tiene un agitador. Esto igual que un reactor. Entonces, acá la estamos mirando desde arriba. Acá está el reactor, entra el que viene de la celda 1, ¿cierto? Luego, aquí entra el orgánico de por sí, ocurre la reacción, ¿cierto? Luego se separa, como el ácido que es el electrolito rico, que está ahí, y luego el orgánico se separa para pasar de nuevo a la primera celda. ¿Ok? Y en el último proceso, que lo habíamos visto, que es de electrowinning o electroextracción, es un proceso que es capaz de captar los iones de cobre, ¿cierto?
que se encuentran en la solución acuosa, que el electrolito rico, está acá, proveniente de la celda de de extracción por solvente, y se deposita como cobre de alta pureza por la aplicación de corriente. Por eso que es una celda electroquímica. Entonces, el proceso de extracción por solvente y electroobtención se puede producir cobre hasta el 99.999% de pureza. Y eso es lo que se vende, ¿ya? Y estos son unos puentes de carga de los electrodos que los sumergen y los sacan. Y esto es lo que se vende, ¿ya? Así que, como vimos, generalmente lo que ocurre en este último proceso, en esta última unidad, vamos a ir ahora a detalle a los procesos de aglomeración, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el fenómeno? Después del chancado viene la aglomeración. Entonces, la aglomeración, de alguna forma, tiene en la idea es aglomerar los finos a través de la permeabilidad del ácido que se agrega, ¿ya? Entonces, adicionalmente se agrega agua y ácido. En el fondo, nosotros estamos haciendo una pulpa de lo que viene del chancado. ¿Se acuerdan? Después del chancado, nosotros vamos a tener las partículas de cierto tamaño. Estas pasan a este tambor, que es un tambor rotatorio, en donde aquí se le agrega el ácido y también se le agrega agua. O sea, vamos a tener H2SO4 y agua. Entonces, como las partículas van entrando aquí y esto está girando, se forma una especie de pulpa. Después esta pulpa, lógicamente, pasa a través de unos equipos que son los arneros, que son los que se separan los finos, muchas veces. Miento, esto al revés. En este proceso, entre la aglomeración y el chancado, perdón, no sé por qué aparece esa raya ahí, pero para poder llevar la misma cantidad de fino al proceso de aglomeración, tiene que pasar por un separador físico, que es el arnero, que son como unas mallas. Entonces, aquí viene el proceso de los arneros. Muchas veces también se agrega un proceso de molienda, ¿ya? Está como el chancado, la molienda, después vienen los arneros y el último viene el proceso de aglomeración, ¿ya? En donde este proceso de aglomeración se le llama curado, pero curado a las partículas que vienen del chancado y la trituración, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros agreguemos el ácido concentrado, ocurre el curado. Es cuando se agrega, recuerden eso, se agrega el ácido. En algunos casos también se agrega el agua y el ácido a través de una correa, que en el fondo no resuelve el problema, pero permite como las partículas más gruesas que se puedan un poco adherir a las más finas. Y este fenómeno se puede hacer muy eficiente mediante la rotación de las partículas húmedas en torno a sí mismas. Entonces, ¿por qué hablan de rotación? Porque mientras el tambor esté girando en sí mismo, permite que haya un fenómeno como de cascada, que las partículas más grandes se vayan mezclando con las más chicas. Es como una lavadora, ¿ya? Ocurre ese fenómeno. Entonces hace que las fuerzas cohesivas de la tensión superficial entre una partícula y otra sea más fuerte entre sí, ¿ya? Entonces, estos estados de cohesión en puentes líquidos se les llama pendular. Ojo con eso, porque se les puede preguntar, ¿a qué se le llama pendular o funicular? La idea es mantener las partículas unidas entre sí cuando están en completa agitación rotatoria dentro del tambor, ¿vale? Entonces, una vez que formamos la pila, ahora podemos entender, por ejemplo, a qué llamamos estado pendular, funicular, capilar y suspensión sólido y líquido. Ah, ya, acá está. Se me había olvidado que había agregado esta diapositiva. Entonces, por ejemplo, una vez que nosotros formamos la pila de lixiviación, la idea es que ustedes saben que la pila las vamos armando, ¿cierto? A través del spreader, del puente apilador, ¿cierto? La vamos formando, una pila, una con otra. Entonces la idea es que la pila cumpla con ciertas condiciones, que sea permeable al ácido, que pueda pasar líquido, ¿cierto?
y se puedan aglomerar, pues la idea es que se aglomeren todos estos sólidos y pueden formar más fácil la pila, a eso se refiere. Entonces, miren, el estado pendular quiere decir que de alguna forma hay una separación entre algunos sólidos, ¿no ven? Pero cuando nosotros le agregamos el ácido, con el agua, nosotros pasamos un proceso funicular. Eso quiere decir que la tensión superficial entre cada partícula se empieza a unir más, hasta que llegamos a un proceso capilar. Ya, y en el proceso capilar quiere decir que el ácido, cuando se empieza a regar a través de la pila, pasa a través de todos los intersticios o huecos que puede tener el sólido, ya aglomerado. Entonces, ¿qué ocurre? El ácido se empieza a meter por todas estas partes, hasta que llega un momento en que el ácido pasa a través de toda la partícula y hay una separación, hay un rompimiento de la tensión superficial que venía antes. Entonces aquí hay una suspensión de sólido y líquido. Y así es más fácil, si aquí tengo cobre, lo puedo arrastrar mediante el ácido, se lo lleva. Esa es la función que tiene. ¿Ya? Es tratar de percolar. La palabra es percolar. Pero como le digo, pasan por un proceso de péndulo, funicular y el capilar, que es el que nos interesa. Y existen equipos, ¿cierto? Generalmente son estos tambores rotatorios aglomeradores, ¿ya? En donde nos dice que es un cilindro metálico revestido con un neopreno o una goma antiácida. Lógico, porque si tuviera ácido, se lo come el ácido sulfúrico, porque es un ácido muy fuerte, ¿ya? Tiene unos levantadores que son los lifters, para lograr una acción de rodado, porque recuerden que esto es como un secador rotatorio. Tiene un engranaje aquí, y esto tiene, el tambor es así, y aquí tiene una rosca, ahí, con puros dientes. Entonces, cuando se mueve este motor, este se empieza a girar para el otro lado. ¿Se fijan? Se empieza a mover así. ¿Ya? Aquí se puede ver un poquito mejor. Mira, este tiene un grado de inclinación. Entonces, imagínense que este gira para allá, de esa forma. Acá está el mineral y acá se le agrega ácido y agua. Entonces, ¿qué ocurre internamente aquí? Como se empieza a golpear al fondo y esto empieza a girar como una lavadora, si nosotros vemos el sentido del giro del tambor, se dan cuenta que el agua con el ácido y este sistema como de cascada hacen que suba y caiga y se empiece a percolar más fácil el ácido sulfúrico y el agua a través de los finos y los gruesos que están aglomerados aquí. Entonces es más fácil la permeabilidad. Es por eso que se aglomeran, porque después de lo que sale de aquí, lógicamente se va a apilar, se tiene que apilar. Tenemos que formar la pila, lógico. ¿Ya? También nos plantean que eh, es conveniente reemplazar el agua y parte del ácido en estas soluciones pobres del proceso, ya eso es lógico, porque como que entorpece un poco la absorción del mineral, ¿ya? También hay que evitar que hayan restos de orgánico atrapados en la celda en la celda de extracción por solvente. También hay que evitar todo lo que sea evitable, ¿ya? Que nos interesa también que el aglomerado del material previo a la lixiviación, especialmente en pilas, es innegable, siempre se hace muchas veces. Mira, que yo lo mencionaba, que es bueno porque permite la adhesión de las partículas. Ese es el objetivo, porque después va a ser más fácil aglomerar y formar una pila. Es como que se estuvieran pegando mejor, ¿ya? Y así también permite un escurrimiento mejor del ácido, ¿vale? Que eso es una canalización. O sea, evita las canalizaciones, quiere decir que es más fácil que percole, ¿ya? También tiene otro objetivo la aglomeración, que son conseguir una mayor permeabilidad de la pila, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. Una mejor distribución homogénea, lógicamente, proporciona una estructura física estable de la pila, claro, porque se están pegando mejor entre los finos y los gruesos que hay. Aumenta la cinética y extracción, claro,
lógicamente, provoca una oxigenación debido a la porosidad natural. Perfecto, tiene puras cosas buenas. El pretratamiento por curado, ¿cierto? Es cuando se le agrega recién el ácido, ahí, en el tambor. De una manera inexhibida en la pila, tiene como objetivo extraer mucho más, o sea, hacer una extracción más temprana, ¿ya? Lógico, que el proceso de lixiviación, ¿ok? Por eso que se hace en el tambor, ¿ya? Y dice que acorta el tiempo de lixiviación, mucho mejor, po. O sea, tiene otro objetivo aparte, el curado por ácido sulfúrico en el tambor rotatorio. Y también existen muchas formas y equipos para efectuar la aglomeración, ¿ya? Permite el flujo de los sólidos, ¿cierto? Em, Dice que se acondiciona mediante duchas o chorros también en la parte posterior del equipo. Tiene guías longitudinales que evitan el resbalamiento del mineral, perfecto. Permiten un porcentaje de humedad e inclinación, perfecto, que tiene que ser entre un 8 y un 12% de humedad, igual que los secados rotatorios, ¿se acuerdan? Y tiene un tiempo de residencia en el tambor de 1 a 3 minutos cuando opera de 3 a 7 grados. Imagínense que es corto el tiempo, de 1 a 3 minutos cuando tenemos de 3 a 7 grados de inclinación. Poquísimo, 3 minutos no es nada. Es por eso que el mineral chancado es aglomerado en este tambor rotatorio con el ácido y el refino, ¿cierto? Para, vuelta a insistir como resumen, mejorar la permeabilidad de la pila, de las partículas más finas a las más gruesas, provocar una sulfatación del óxido de cobre para mejorar la recuperación en la lixiviación. Estos son los objetivos finales de la aglomeración. Y esto es importante, que por favor lo dejen en su cuaderno. Y existen muchos tipos de equipo. Por ejemplo, tenemos el que opera en Chuquicamata, en Mantos Blancos. ¿Se dan cuenta? Que tiene esas rodaduras que les digo yo, que permiten el movimiento. El de Coyahuasi y el de Cerro Colorado. Y cuando nosotros vamos a comprar algún equipo, generalmente nosotros lo vemos así en operación, ¿ya? Por ejemplo, este del proyecto Spence, de Fleet Mix Mineral, en donde aquí usted le da las dimensiones del tambor. Por ejemplo, tiene 4,7 metros de diámetro, es bastante grande, y 16 metros de largo. Ocupa 600 kilowatts, ¿cierto? En el movimiento del tambor. Tiene una capacidad de 3.576 megatoneladas por hora. Tiene 7 revoluciones por minuto, es bastante rápido, y tiene un grado de inclinación de 6,5. Ya, entonces bajo estas especificaciones nosotros tenemos que en algún momento cotizar este tipo de equipos. ¿Ya? Y es por eso que cuando yo le hablaba de dimensionamiento, para nosotros es súper importante, porque el día de mañana, si nosotros trabajamos en una agencia, en capacitaciones, en una consultora o directamente en este equipo, les van a pedir las dimensiones. Es por eso que es importante que nosotros aprendamos a dimensionar. Y el dimensionamiento, nosotros tenemos alternativas de estos cálculos. Y aquí venimos la parte un poco más difícil, que se puede hacer aparte de los datos operacionales, considerando el tiempo de residencia, ¿cierto? La aglomeración y la disposición del tambor en la operación. Entonces, ¿cuáles son estos casos? Aquí los vamos a nombrar nomás, pero incluye el tiempo de residencia, el ángulo, la longitud del tambor, la inclinación, la velocidad de giro y el diámetro. Que era todo esto lo que a nosotros nos daba el fabricante, ¿cierto? Ya, ¿y por qué? A nosotros, ¿qué nos interesa? El tiempo. El tiempo. Entonces el tiempo se saca en función de esta ecuación, primeramente, ¿ya? Con los datos de operación. Porque nos decía que entre 1 a 3 minutos es prácticamente operable. De 1 a 3 minutos es muy rápido. ¿Se dan cuenta? Pero también hay otra forma que nosotros también tenemos que considerar otros criterios, como por ejemplo la razón del largo con el diámetro, que no puede superar de 2 a 5 veces, la inclinación que tiene que ser de 3 a 7 grados, que la velocidad de giro tiene que ser de 20 a 60% de la velocidad crítica de rotación, y la velocidad crítica de rotación se saca así, en revoluciones por minuto. ¿Ya? Existe también un gráfico que nosotros nos permite ver entre la capacidad y el diámetro. Se fijan que aquí hay una linealidad y esa linealidad a nosotros nos permite calcular la capacidad que va a tener el equipo para no reventarlo con material dentro. ¿Ya? Entonces es importante conocer la capacidad.
cuánto tonelaje por hora puede aguantar. Eso quiere decir del flujo. ¿Cuál es el flujo que puede soportar el equipo según el diámetro de apertura que tenga? ¿Vale? Incluso aquí la capacidad, el flujo está en toneladas por hora, TPH. ¿Sí? Y cuando nosotros tengamos que hacer un layout es prácticamente el esquema de nuestro tambor. Nosotros, ¿cierto? Tenemos el ingreso, también tenemos agua y ácido que entran, primero agua y después ácido, el sobre ella, nos dice que esta parte es 2/3 de la longitud, tiene cierto ángulo, esto gira para allá, y tiene cierto diámetro, y luego se descarga, ¿ya? Entonces hay parámetros que tenemos que considerar, que el tiempo de residencia, las revoluciones por minuto, que es la velocidad, el largo, el ángulo de inclinación, la capacidad del tambor, que es el flujo. Por ejemplo, acá nos dice que aguanta hasta 2000 toneladas por día, y los aspersores de riego, que son los que entran, acá hay unos aspersores, ahí, que es los que cae el agua y el ácido, ¿ya? Es por eso, chiquillos, que en esta imagen que ven acá, están como el dimensionamiento listo de todos los parámetros que nosotros necesitamos de un tanque aglomerador, ¿bien? Y esto nosotros lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ya? Que yo les voy a pedir, porque incluso esta referencia viene de el Abra, que es un tipo de fabricante, ¿ya? Que es para, por ejemplo, ¿cómo nosotros lo leemos? Si, por ejemplo, yo tengo 2,7 toneladas por hora, que equivalen al 75% por 1,5 más el 7%, quiere decir que en la capacidad de ese equipo son 4,495 toneladas por hora. El tiempo de residencia es un minuto, es súper rápido. Imagínense la cantidad de toneladas por hora que entran en un minuto. El volumen de llenado del 10%, la relación de diámetro de 3, el número de equipos son 3 tambores que tienen esa capacidad nominal. Tenemos el mineral residente, el volumen del mineral, el volumen del tambor, ojo, son 156 metros cúbicos, es harto, el diámetro, 4 metros, y el largo, 12 metros. O sea, wow, es gigantísimo. Aquí son 12 metros, y acá tiene que ser de 3 metros. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nos dice que el requerimiento puede cumplirse con 3 tambores aglomeradores de 4,1 metros por 12,2 metros. ¿Ya? Con eso estamos bien. Así también existen, como les digo, varios equipos, y uno puede ir viendo la selección. Por ejemplo, acá tenemos el de Cerro Colorado, según la capacidad que tienen. Cerro Colorado, el de Coyahuasi, el Abra, la Escondida, Manto Verde, Quebrada Blanca y el Spence. Se fijan que el del Spence es el más guatón, el más aguatonado, el más grande. Y es bueno a veces porque así cotizamos qué equipo nos sirve según las condiciones que tenemos y qué tanta operación vamos a tener, qué tanta carga, ¿ya? Y así es como nosotros vemos los diagramas de flujo. Ya, esto es directamente del esquema general de una planta de chancado, en donde todo esto está netamente operacional. Ustedes saben que hay equipos que prácticamente, o sea, hay software que a nosotros nos permiten el control directo y automatizado de todos los equipos que están en la planta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el chancador, ¿cierto? Tenemos las correas. Aquí se empieza a acumular, esto se llama un stockpile, que son las pilas que se empiezan a formar, que luego pasan a una correa, luego a este separador, ¿cierto? Incluso aquí pasa a un chancador secundario. CHS significa chancador secundario. Y aquí, por ejemplo, hay otros chancadores. Pero estos equipos que están acá son los arneros, que permiten separar de alguna forma el mineral. Entonces, después de estos, de varios ciclos, llegan a una correa principal, donde aquí está el tambor AGL, el primer aglomerador, y luego tenemos el AGL 020, que es el segundo aglomerador. Y luego, ustedes saben que a los aglomeradores hay que agregarle ácido. Entonces están de por sí a un sistema de piping, que son las tuberías que van conectadas a unas bombas, y en las bombas prácticamente va a entrar agua y ácido. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Incluso este el agua de proceso que plantean ahí, este el refino, y este el ácido sulfúrico. Todo lo que es amarillo es el ácido. Entonces, entre el ácido, todo lo que es el café que está ahí corresponde a
el mineral granulado. Entonces entra el mineral granulado, ¿cierto? El que viene del chancado, entra el ácido y entra el refino, ¿ya? Y el refino también incluso entra agua. El refino generalmente es lo que queda entre agua y ácido. Y ahí se forma una mezcla. Y ahí están los tambores. Y luego, fíjense, que sale del aglomerador ahí, pasa de una correa y luego que dice alixiviación para formar la pila. ¿Se dan cuenta? Ya, ahí estamos. Se ve un poco mejor. Vamos a la pila. Hasta que este se empieza a cargar a través de los puentes, apiladores, ¿cierto? Que son los spreaders. Ese era el de Ripio, sí. Y puede haber un sistema de correa o prácticamente unos camiones que son orugas. ¿Ya? Incluso acá dice que no siempre son correas transportadores, también se ocupa un carguero de camiones que puede ser de pequeña a mediana minería. Aquí los camiones dan vuelta el mineral, ¿cierto? Para que empiecen después a apilarse a través del splitter. Incluso, por ejemplo, acá hubo un accidente. Aquí se dio vuelta el camión, ¿no ven? También hay accidentes. Y es así, chiquillos, como también en algunos casos ocupamos unos tambores aglomeradores más chicos que se llaman betoneras, ¿ya? Pero en general, así es como se ve un tanque aglomerador, ¿ya? ¿Se dan cuenta que queda como más grumoso? Esa es la idea, y así es más fácil apilarlo. Así el viento no se lo lleva también. Y vamos a pasar al proceso de lixiviación, chiquillos, en donde, como lo mencionábamos, la palabra percolación para nosotros es importante. Y el proceso de lixiviación es un proceso completamente químico. La idea es acelerar y optimizar su cinética, en donde vamos a ver algunos rendimientos cinéticos en este proceso, pero tiene varios factores, que puede ser el uso de reactivos, donde varía la concentración y la proporción. Eso en algunos incluye la agitación, también la presión y temperatura y la duración del proceso, que es lo que nos interesa. Y hay un factor primordial en todo esto, que son los costos. Entonces, chiquillos, dentro de lo que estamos hablando acá, nosotros vamos a hacer un experimento a través de una simulación de algunos casos para evaluar los costos. Porque yo quiero que ustedes, aparte de que vean todos los procesos, que estimen los costos, si es viable o no un caso que yo les puedo dar. ¿Ya? Y para eso hay que hacer un balance económico, que eso incluye el balance metalúrgico. ¿Ya? Y eso incluye la inversión y la operación. Entonces, para finalmente terminar este curso, como les digo, vamos a ver los valores económicos, la recuperación, que es la inversión, el costo de explotación minera, de transporte, vamos a hacer el balance completo, el de flujo de caja, ¿ya? Y la factibilidad que tiene. Entonces, como les decía, tenemos que ver si es la lixiviación por batea, por agitación, botadero, ¿cierto? Lo vimos, la lixiviación en pila, cómo se forman las pilas dinámicas tipo hipódromo, a modo de resumen, cómo se forma el botadero de Ripio a través del splitter, ¿cierto? Y también hay parámetros de diseño, en el cual en la lixiviación, en el chancado, también hay parámetros de diseño que tienen que ver por el metro cuadrado, por la tonelada del mineral. Existen algunas cinéticas que tienen que ver con el chancado, ¿ya? Por ejemplo, acá nos ayudan a ver cuál es la utilidad que tiene en dólares. Ojo, la utilidad en dólares. La recuperación que nosotros vamos a tener ahí y la utilidad que va a tener, ¿ya? En donde generalmente está el chancado lo vemos como según sea su economía, ¿ya? Pero su economía netamente depende de una curva parabólica, ¿ya? Que es esta que está ahí. Sin más entre tanto detalle, dentro de los parámetros de la lixiviación tenemos lo del chancado, ¿cierto? La cinética del chancado, su economía, la altura de la pila es súper importante. Tendremos la tasa de riego, que nosotros tenemos que ver cuánto vamos a agregar en los esparcidores, la cantidad de ácido por goteo, ¿cierto? Que eso a nosotros nos permiten ver la permeabilidad del lecho para destruir los glómeros, así se llaman, ¿ya?
y disminuir la resistencia mecánica de la pila. Y también existe una cinética dentro de estos riegos que a nosotros nos permite estimar, por ejemplo, cuánto es la difusión que va a tener. Por ejemplo, nosotros podemos medir aquí la tasa de riego según el porcentaje menor a 100 mallas. Entonces, lógicamente, entre más mallas tenga, menor va a ser el porcentaje de riego, menor es la tasa de riego. ¿Ya? Entonces, dentro de la tasa de riego, ¿qué nos interesa? La recuperación por el tiempo. Además, parámetros como la cantidad de ácido en el aglomerado, el tiempo de residencia en el aglomerador, el consumo de ácido por la ganga, ¿cierto? Para que ocurra la lixiviación en sí, que es la tasa de riego. Y en la próxima clase veremos que los otros parámetros que nos faltan. Entonces, ¿qué es necesario que ustedes tengan en cuenta? Que los parámetros de lixiviación tienes que considerar lo siguiente: el tamaño del chancado, ya que es la partícula, la economía del chancado, la altura de la pila y la tasa de riego. Y la tasa de riego que incluye el ácido en el aglomerado, el tiempo de residencia y el consumo de ácido por la ganga. ¿Ya? Así que muchachos, en base a ello vamos a continuar en la siguiente clase. Les agradezco mucho por ver y necesito que esta materia la puedan pasar en limpio su cuaderno. ¿Ya? Nos vemos.